Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 151 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a entender cada día con mayor claridad tu palabra, Padre, pero sobre todo ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Primera de Reyes 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú elegiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír en juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no,
tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto, y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme la espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, oh señor mío, dad a éste el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Primera de Reyes 4. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elijoref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Ahisar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín; el hijo de Decar en Macás; en Saalbim, en Bet-Semes, en Elón y Bet-Hanán; el hijo de el hijo de Gesed en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Jefer; el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Baana, hijo de Ahilud, en Taanac; y Megiddo en toda Bet-Seán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel Mejola y hasta el otro lado de Jocmeán. El hijo de Geber en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán. 60 grandes ciudades con muros y cerraduras de bronce. Ahinadab, hijo de Ido, en Mahanaim; Ahimás en Neftalí. Este también tomó por mujer a Basemat, hija de Salomón; Baana, hijo de Husai, en Ezer y en Alot; Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar; Simei, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galad, la tierra de Sejón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos los lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón.
Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenían. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón de la que todos los orientales y de toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Segunda de Crónicas 1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios que Kiriat Jeraim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1,000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras y cedro, como cabra higos de la céfala en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo
por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Salmo 72. Para Salomón. Oh Dios, tú das juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia de la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los opresores. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra y en las cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el Seol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Para reflexionar. Es una de las estrategias del enemigo para engañarnos y arrastrarnos lenta y sigilosamente al pecado. Es el que nos es el que nos volvamos permisivos con algún hábito pecaminoso por el hecho de que en otras áreas estamos agradando a Dios. El pecado sigue siendo lo que es una ofensa al carácter de Dios, un acto deliberado de desobediencia. Nuestro Dios había prohibido a su pueblo que se casaran con mujeres de otras regiones, porque adoraban a falsos dioses y tenían prácticas pecaminosas. Pero Salomón, aún amando a Dios, una de las primeras cosas que hace cuando sube al trono es casarse con una de las hijas de Faraón de Egipto, lugar en donde muchos años atrás Dios había sacado a Israel. Este pecado fue corrompiendo lentamente hasta que al final trajo destrucción a su vida. No nos autoengañaremos ni trataremos con paños tibios. ¿Cuántas áreas de nuestra vida hay que sabemos que no le agradan a Dios? Es muy importante no dejarnos confundir por nosotras mismas o por el enemigo, ya que el hecho de que fallemos y pequemos no implica necesariamente que no amemos a nuestro Dios. Pues Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David. Recordemos que su palabra es lumbrera a nuestros pasos y diamante, y diariamente debemos meditar en ella y guardar en nuestros corazones para no pecar. Salmo 119:11. Y nuestro Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, así que acerquémonos confiadamente ante su trono. Pensemos sobre las obras que Dios ha puesto en nuestras manos y la necesidad que identifiquemos para llevarlas a cabo en humilde oración ante su presencia, reconociendo su suficiencia, su gracia, poder y bondad, pues separados de él nada podemos hacer. Enfoquémonos en sus propósitos eternos y no en los nuestros. Busquemos primeramente el reino de Dios, su voluntad, el agradarle, serle fiel, y en todo lo demás será añadido conforme a sus riquezas en gloria.
Salomón nos pidió riquezas ni una larga vida, sino inteligencia para administrar, justicia, y Dios le dio esto y todas las añadiduras en abundancia. Dios nos ayude a elevar una oración como lo hizo Salomón en el Salmo 72 y así poder disfrutar, vivir y gozarnos en la bendición que es orar conforme a su voluntad y presenciar sus maravillosas obras en su pueblo, sus hijos, su creación. Solo Dios es la fuente de la bendición. Cuando lo que pedimos refleja el carácter de Dios, ya sea su sabiduría, justicia, amor, bondad, gracia, esta petición es conforme a la voluntad de Dios y Él no solo la concede, sino que lo hace mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en cada una de nosotros. Nuestra confianza en Dios no solo debe demostrarse en lo que le pedimos, sino también en lo que hacemos. Debemos accionar y dar pasos de fe conforme a los dones, talento y gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas para que reflejemos el carácter de Dios en todos nuestros llamados y roles. Aprovechemos bien del tiempo y cuidémonos, desarrollemos estos dones y talentos. Parte de la provisión de Dios para Salomón fue el equipo de servidores que tenía a su lado, los cuales también desempeñaban funciones muy importantes. Podemos recordar que Dios conoce el nombre de cada uno de sus servidores y valora su servicio. Ten en cuenta que tu servicio a Él no es vano ni menos importante que otros. Recuerda que de acuerdo con nuestro gobierno y cuyo mis hermanos, nuestro Dios es fiel a sus promesas, a sus palabras, sea ahora o en la eternidad, veremos cada una de ellas cumplidas. No desmayemos, perseveremos. Nuestro Dios es el único digno de toda confianza. Es de tanta bendición a nuestras almas recordar que nada ni nadie limita la obra de Dios. Él creó todo de la nada, solamente habló y existió. Aun cuando Abraham era entrado en edad, Dios le prometió que multiplicaría su descendencia como la arena del mar. Y aun cuando David pecó, Dios eligió y bendijo a Salomón, tal como lo había prometido. Para meditar, lo que pedimos a Dios en oración refleja lo que verdaderamente valoramos. ¿Qué están reflejando tus peticiones diarias? Judá e Israel eran tan numerosos como el arenaque está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. ¿Estás dudando de la fidelidad de Dios o estás con paciencia y con gozo esperando en el cumplimiento de su promesa? Salmo 72, 18 al 19 dice, bendito sea el Señor, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llenado de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 151. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.